Entonces hablábamos en el video pasado que el desarrollo como tal de los paneles fotovoltaicos empezó a darse por el lado aeroespacial. Ese lado aeroespacial se empezó a motivar mucho alrededor de los años 50 y años 60. Fue porque en 1945, prácticamente a finales del año, se termina lo que se llama la Segunda Guerra Mundial. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mundo se divide en dos bandos: los que eran capitalistas y los que eran socialistas. Los socialistas pertenecían al país central, que era toda la Unión Soviética, y los que son capitalistas pertenecen a los que son Estados Unidos e Inglaterra. La parte capitalista como tal y la parte socialista dividen al mundo y se dividen en una crisis que es conocida como la crisis como tal, se conoce como la Guerra Fría. Empiezan a generar entre ellos una cantidad de disputas entre en diferentes países. Esas disputas no pueden ser de frente, no puede ser la Unión Soviética contra Estados Unidos, porque sus potencias armamentísticas son tan altas que lo que hacen es que si se enfrentaran de frente destruirían a todo el planeta. Entonces lo que hace la Unión Soviética y Estados Unidos es enfrentarse por medio de guerras pequeñas. Donde ocurrían guerras, Estados Unidos iba de un bando, la Unión Soviética de otro bando, y así sucesivamente. Eso fue la Guerra Fría. Entonces la Guerra Fría se daba en todos los ámbitos. Los diferentes países querían dominar. Estados Unidos quería dominar con su capitalismo y la Unión Soviética con su socialismo. El hecho es que al intentar hacer eso, al intentar demostrar que cada una era mejor, entonces cada una compraba más armas, cada una tenía mayores ejércitos, cada una invertía una cantidad astronómica en investigaciones. Por ejemplo, uno de sus mayores retos era lograr que la primera persona fuera a la luna. Entonces fueron muy poderosas la parte de la Unión Soviética con respecto a esto de los satélites, y la parte norteamericana con respecto a la NASA, con respecto a todos estos elementos. Entonces, al empezar la Unión Soviética y los Estados Unidos empezar a enfrentarse frente a frente, pues obviamente no era un ataque frontal, pero sí era un ataque con respecto a otros países y otras cosas. Entonces, al hacer eso, Estados Unidos plantea la posibilidad de ir a la luna, de demostrar que ellos podían ir a la luna. Y ahí fue cuando salió el presidente. En ese tiempo John F. Kennedy salió y dijo a los medios de comunicación que el hombre llegaría a la luna antes de terminar la época del 60. Entonces pues eso fue una locura, porque ahí obviamente la persona que era el presidente en ese momento de la NASA, dijo: no se imagina ese señor lo que acaba de prometer. Prometió una locura para el momento. Obviamente en estos momentos la tecnología está muy avanzada, se puede lograr, pero en ese tiempo era una locura pensar ir a la luna, porque es un reto abismal. Entonces obviamente yo me imagino que la persona lo que pensó fue eso que les presenta ahí la imagen. Y John F. Kennedy lo veía muy simple, pero pues los políticos pueden prometer cosas que en realidad no son tan fáciles de lograr. El hecho fue que al final pues ganó Estados Unidos y se desarrolló mucho toda esta carrera aeroespacial, desarrolló mucho los satélites, las telecomunicaciones y una cantidad de avances que aún estamos disfrutando nosotros, como los teléfonos celulares y muchas cosas que se desarrolló gracias a esa Guerra Fría. El hecho fue que se desarrollaron cada vez más potentes pues telescopios como este que es el Hubble, o satélites como estos que han llegado tan lejos como ir hasta Júpiter, o este que llegó hasta Marte. Estos elementos se han movido por el espacio gracias a esos paneles fotovoltaicos, y los paneles fotovoltaicos, esa energía que lleva el sol en ellos, hace que sean muy eficientes, que puedan viajar tranquilamente por cualquier grandes cantidades de espacio, simplemente con la energía que le está entregando el sol en un instante determinado. Entonces eso es muy bueno, el desarrollo tecnológico que se logró. Pero como les hablaba a ustedes, sucedió esto, la crisis del petróleo. Antes
el petróleo era muy barato, entonces las energías como la eólica, la solar y la mareomotriz, eso nadie lo miraba. Nadie lo miraba, ¿por qué? Pues solo lo miraban los de la NASA, porque pues por allá arriba usted no puede subir un galón de gasolina, al espacio usted no lo puede hacer. Pero se miraba la solar y la eólica como energías que no eran necesarias, porque teníamos mucho petróleo, mucho carbón, mucha cantidad de cosas y era muy barato. Entonces no había ninguna energía que pudiese competir contra los hidrocarburos. Pero en la época del 70 empieza el boom de los precios del combustible, y al hacerse tan caro hay que empezar a investigar otras formas de generación. La energía eléctrica se está volviendo muy cara, en esa época se volvió muy cara, fue debido a eso. Tocaba empezar a investigar otras formas de generación de energía para intentar hacer esto lo más barato posible, porque los hidrocarburos nos estaban volviendo el sistema extremadamente costoso. Entonces empezó el boom de la investigación. En ese boom de la investigación, la gente empezó a proponer ideas raras con respecto a la generación solar. Por ejemplo, mucha gente dijo, no, es que el problema que nosotros tenemos con la radiación solar es que aquí en la Tierra los rayos de la atmósfera, los rayos al entrar a la atmósfera pierden mucha energía y todo ese cuento. ¿Por qué mejor no planteamos unos grandes satélites, así algo estilo Estrella de la Muerte, como la película Star Wars, que sea capaz de captar la mayor cantidad de energía del espacio, y eso lo llevamos por cables con respecto al punto de la Tierra? Pues eso eran ideas alocadas que se presentaban en esa idea, pero eso creó nuevos imaginarios. Vimos que ya las personas empezaron a imaginarse cosas nuevas, empezaron a cambiar el espectro que tenían de las energías térmicas, y empezaron a formarse nuevas formas de generación, y empezaron a crearse no solo imaginarios con respecto a la energía, sino con respecto al cine y una cantidad de cosas. Entonces de ahí es donde nace Star Wars. En realidad nace de mirar las estrellas, nace de mirar la cantidad de energía que podíamos extraer del sol. Entonces nace cosas tan importantes que pertenecen ya, que están tan arraigadas a nuestra cultura, como películas de esta envergadura. Hasta una época los paneles siempre fueron caros y siempre eran muy ineficientes. Y apareció esta persona, Elliot Berman. Esta persona se decidió por empezar una empresa de construcción de paneles fotovoltaicos, y la idea era hacerlos más eficientes posibles, y la idea era hacerlos más baratos. Entonces, para cuando él tomó el problema, los paneles estaban a $100 por vatio. Eso era lo que le costaba, y él, al volverlo una producción como tal, un estándar de producción de paneles, pudo abaratar los paneles tranquilamente desde $100 a $20 por vatio, lo que logró una reducción del precio abismal. Entonces los paneles por fin ya eran económicamente viables, se volvían cada vez más viables, y nos podían proveer una energía que era muy cara ya con los combustibles fósiles. Este señor fue el precursor. Él logró abaratar mucho más los precios de los paneles fotovoltaicos, y hizo que nuestro mundo fuera cambiando poco a poco. Si ustedes ven, en nuestro mundo actual, nosotros tenemos paneles fotovoltaicos casi en todo lado. Tenemos paneles fotovoltaicos en las calculadoras, algunos ya los tienen en las maletas para recargar sus celulares, en sus bolsos. Algunas personas en Suiza están planteando hacer todas las redes viales, hacerlas con paneles fotovoltaicos, de forma que eso sirva como un gran generador. Nuestras casas ya están transformándose. En algunos países industrializados ya se tienen casas que tienen autonomía total de la red eléctrica por la cantidad de paneles que tienen. Y pues los paneles cada vez se están volviendo una necesidad evidente para los seres humanos. Entonces deberíamos empezar a plantear eso, deberíamos empezar a estudiarlo más detalladamente, porque es la energía del futuro, porque está aquí desde hace muchos años, pero hasta ahora no se empezaba a ver como tan importante como hasta este momento. A este momento el precio del barril de combustible subió mucho, pues subió por encima de los $100, y por la invención del fracking, o por la utilización del fracking, decayó otra vez el precio del combustible. Pero nosotros sabemos que eso es simplemente eventual.
nosotros tendremos los costos del combustible tan baratos solo por un lapso pequeño de tiempo. Los combustibles sí o sí se van a incrementar en un momento determinado. Entonces hay que desarrollar rápidamente estas nuevas formas de generación para que no tengamos crisis energética más adelante. Eso sería todo. Esta es la parte de introducción de los paneles fotovoltaicos, porque son importantes y cómo se desarrollaron a través de la historia. Y la idea es que empecemos a ver ya cada vez más detallado los paneles fotovoltaicos, y así hasta que lleguemos a cómo diseñar una instalación fotovoltaica para cualquier lugar. Espero que estén muy bien y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.